Pasamos a la siguiente comunicación. Blockade of TIGIT but not TIM3 improves DC and K cell-based immunotherapy against HIV-1 in vitro and in humanized mice, que será presentada por Ildefonso Sánchez Cerrillo. Vale. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias a la organización por seleccionar esta presentación. Primeramente decir que nuestro grupo está focalizado en utilizar como estrategia células dendríticas activadas mediante agonistas de TLR3 como Poly-IC. En estudios previos nos centramos en linfocitos TCD8 y en este estudio nos hemos centrado en células NK para ver si podemos eliminar la infección por el VIH. Hemos comparado dos estrategias, una en la que utilizamos el Poly-IC soluble, que únicamente va a interaccionar con el TLR3 endosomal, o el Poly-IC vehiculizado mediante nanopartículas, que va a pasar al interior de la célula dendrítica y va a interaccionar no solo con el TLR3, sino con otros sensores de RNA. Como vemos en rojo, las nanopartículas vehiculizadas, el Poly-IC vehiculizado mediante nanopartículas, fue capaz de obtener mayores proporciones de ligandos activadores de células NK, como son ULBP1 o MICA-B, que son los ligandos del receptor NKG2D, o HLA-E, que es el ligando de NKG2C y NKG2A. Por tanto, teníamos células dendríticas con potencial para activar las células NK. Posteriormente quisimos ver si esta estrategia era capaz de eliminar las células infectadas de gente con VIH en tratamiento. Y el método experimental que utilizamos es células dendríticas activadas con el Poly-IC y la nanopartícula. Fueron cocultivadas con células NK aisladas autólogas de la gente con VIH y tras 16 horas las cocultivamos con células CD4 aisladas utilizando raltegravir y romidesina, raltegravir para inhibir la expansión viral y la romidesina como agente reversor de la latencia. Y medimos mediante citometría de flujo por P24 la eliminación de la infección. Observamos que había dos grupos de pacientes normalizando a la condición control de reactivación, romidesina y raltegravir con CD4 solas, y observamos dos grupos de pacientes en esta condición, que eran capaces de eliminar la infección y otros que no. Desglosando estos pacientes, como observamos, en la condición que utilizamos la nanopartícula con el Poly-IC, si somos capaces de obtener menores proporciones de esta P24 comparado con las otras condiciones, nanopartícula sola, NK sola y romidesina con CD4 sola. Pero había otro grupo de pacientes que no solo no llegaban a eliminar la infección, sino que incluso había una reactivación en esta condición. Entonces quisimos ver qué diferencias habían en el fenotipo de las NKs de estos pacientes. Nos centramos en estudiar las células NK de memoria, que ya se ha demostrado que están asociadas con un mejor control de la infección. También recientemente la paciente de Barcelona. Y lo que observamos es que los pacientes que eran capaces de responder bien había mayores proporciones de esta célula NK simple positiva para NKG2C, y los que respondían mal había mayores proporciones de la célula NK que expresaba CD57. Estos dos receptores se han asociado con diferentes estadios de maduración de las células NK que conforme se van adquiriendo ganan en capacidad citotóxica pero pierden en capacidad de respuesta, y como último estadio es la que gana el receptor CD57, lo que podía estar asociado a un estado de agotamiento. También quisimos estudiar receptores de agotamiento como TIGIT o TIM3. Hicimos correlaciones con los subtipos de NKs que habían sido asociadas con una buena respuesta, y vimos que había una correlación positiva con TIM3 en este caso y una correlación negativa con TIGIT. Teníamos tendencias totalmente contrarias respecto al subtipo que expresaba CD57, en el que se correlacionaba negativamente con TIM3 y positivamente con TIGIT, por lo que parecía que había una asociación de TIM3 con una buena respuesta y TIGIT con una mala respuesta. Quisimos demostrar esto mediante ensayos in vitro, en el que utilizamos una estrategia parecida a la anterior, en el que activamos la célula dendrítica con nanopartículas y Poly-IC, aislábamos las células NK de los pacientes, de la gente con VIH, y en este caso teníamos varias condiciones, una del anticuerpo control, otra de anti-TIGIT solo, anti-TIM3 solo y
combinaba anti-TIGIT y anti-TIM3. Nuevamente cultivábamos con los CD4 aislados, autólogos, y medíamos por citometría de flujo mediante P24 la eliminación de la infección viral. Y lo que observábamos es que únicamente en la condición que habíamos utilizado el anti-TIGIT solo sí que éramos capaces de eliminar más eficientemente la infección viral. Pero cuando habíamos utilizado el anti-TIM3 no observamos esta reducción ni él solo ni en la combinación con TIGIT. Posteriormente quisimos validar esta estrategia en un modelo in vivo, un modelo MUBOA, que se introducen PMCs y se mide la carga viral en plasma, normalmente. Estudios previos, utilizando PMCs de pacientes de gente con VIH, introducidas intravenosamente, necesitaban hasta 2 semanas para ver infección en plasma. E incluso parece que se veía mejor mediante histología. Entonces nosotros quisimos usar células CD4 aisladas de esta gente con VIH y medir por citometría de flujo y histología para ver si teníamos una mayor sensibilidad para ver la infección. La estrategia que utilizamos es igualmente, utilizábamos células dendríticas cultivadas con nanopartículas y polisis in vitro y teníamos 3 ramas de ratones. Una en la que introducíamos las CD4 solas, otra la combinación de la dendrítica activada, las CD4 y las NKs, pero en este caso inyectábamos un anticuerpo control intraperitoneal y otro en el que utilizábamos los mismos tipos celulares, pero intraperitonealmente inyectábamos un anticuerpo anti-TIGIT. Y a los 7 días extraíamos sangre y bazos y medíamos por citometría de flujo y histología la P24 del fenotipo de las células NK. Aquí un ejemplo, el Gating Strategy, las células CD45 positivas, las CD4, y ya medíamos por P24 la infección viral. Aquí vemos ejemplos extremos de ratones en el que hay algunos que presentan una gran proporción de células infectadas y otros que no presentan nada. Esto nos resultó llamativo, ya que partíamos en los pacientes de menos de un 1% de células P24 positivas. Puede estar relacionado con una reacción de injerto contra huésped, pero no hemos validado esto. Y lo que observábamos es que en la sangre de estos ratones a los 7 días observábamos una reducción de la P24 tanto en el anticuerpo control como en el anti-TIGIT, pero parece que más eficiente cuando utilizábamos el anti-TIGIT. Pero sorprendentemente no veíamos diferencias entre los grupos en el tejido, en el bazo. Por tanto, quisimos ver mediante histología cómo se distribuía la infección. Y lo que observamos es que la P24, estas células infectadas se distribuían en clúster por una zona del bazo y otra zona totalmente limpia. Aquí observamos un ejemplo de agrupamiento de estas células y quisimos cuantificar esta P24 en estas áreas. Entonces, lo que observamos es que en el grupo de anti-TIGIT observamos una reducción de estas células infectadas dentro de los diferentes clústeres. Esto está únicamente cuantificado en ratones pareados isotípico anti-TIGIT de los 3 pacientes diferentes, pero nos quedan por cuantificar el resto de ratones. También quisimos ver cómo cambia el fenotipo de las NKs y lo que observamos es que la célula NK simple positiva para NKG2C, que se había asociado con una buena respuesta en pacientes, no observábamos diferencias, pero en la expresión de CD57 sí que se reducía. Y viendo el enriquecimiento de cada población respecto al NKG2C total, sí que observamos que en el grupo de anti-TIGIT había una mayor proporción de esta célula NK simple positiva para NKG2C. Por lo tanto, podemos decir que anti-TIGIT parece que sí aumenta la expresión de este NKG2C relacionado con una buena función. Y finalmente decir que hemos demostrado en un modelo de ratón humanizado in vitro con células de gente con VIH que somos capaces de restaurar la función de las células NK con una ganancia de la expresión de NKG2C y controlar la infección viral en algunos de los pacientes. Y finalmente agradecer a Enrique Martín Gallo, que es el director de mi tesis, a Marta Calvet, a Olga Popova, que ha estado muy implicada en el estudio de los ratones, al Servicio de Infecciosas de la Princesa, Ignacio de los Santos, Lucio García Fraile, a Marisa Toribio del Centro de Biología Molecular, a María Ángeles Muñoz y a María José Buzón por toda su ayuda. Y gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias, Ildefonso. ¿Tenemos ahora tiempo para alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Habéis considerado también utilizar algún
inhibidor de PD1 o de CTLA4 para intentar estimular el efecto antiagotamiento inmune? Mi compañera Marta sí que ha hecho estudios al respecto en CD8 y sí que utilizó una combinación de anti-PD1 y TIGIT y sí que parecía que restauraba mejor la función de las CD8. Pero yo en los cultivos con células NK y células dendríticas in vitro, o sea, es tras la activación, los datos que he mostrado, la expresión de NKG2C y TIM3, no veía grandes diferencias entre los dos grupos con PD1, curiosamente. Entonces, por eso no llegamos a ese punto. Las mayores diferencias se veían con TIM3 y TIGIT, en el caso de las NKs. Fenomenal. Pues muchas gracias, Ildefonso. Vale, gracias a vosotros.